Pactos de amor, parejas eternas. ¿Es posible que pactemos nuestra pareja antes de venir al mundo? ¿Existe la predestinación entre dos personas? Hay quien diría que eso es una idea romántica y que al final todo es más azaroso de lo que nos pensamos. O quizá no. Vamos a hablar de ello con nuestra siguiente invitada, Silvia Sirito, psicóloga, terapeuta de regresión y astróloga. Silvia, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué estás, Alex? ¿Qué tal? Un ¿Cómo placer estás, estar aquí Silvia? con ustedes. El placer es mío. Pactos de amor, parejas eternas. Eso quiere decir que escogemos con quién vamos a estar en esta vida. Puede existir el amor para toda la vida. Estamos predestinados con alguien. Interesante pregunta, ¿no? Yo me la hice toda la vida, por eso me la pasé estudiando para descubrir a ver de dónde venían todas estas preguntas o encontrar respuestas. Yo te cuento, desde la psicología tradicional sentía que no encontraba el origen, ¿no? Había muchos casos de consultas, me llegaban, donde no podíamos encontrar el origen de ese sufrimiento, ¿no? De ese concepto de que el amor es sufrimiento. En base a eso, bueno, me especialicé en regresión de la memoria y, bueno, pude descubrir que antes de encarnar realizamos pactos, ¿no? O sea, o planes. En realidad el alma tiene un plan antes de encarnar. O sea, no es casual que hayamos nacido con esos padres, que hayamos nacido en determinada ciudad o país y que nos encontremos con determinadas parejas. Incluso yo se lo digo a personas que a veces tal vez buscan tener hijos y no pueden. Todo eso está planeado antes de encarnar, no es casualidad. Porque he tenido casos de personas que no querían tener hijos y bueno, una chica quedó embarazada aún con el DIU puesto, por ejemplo, ¿no? Con un método anticonceptivo. Y otros que buscan de todas las formas y maneras, incluso por adopción, y no llegan a tener hijos. Entonces, eso me preguntaba, ¿por qué será? Bueno, cuando vamos más atrás descubrimos que esa alma tuvo un plan y tal vez en una vida anterior, como me ha pasado con muchos pacientes, recuerdo el caso de, ahora se me viene a la mente un paciente, ella en esta vida era mujer, pero en una vida anterior había sido un hombre que había tenido un montón de hijos y, digamos, nunca se hizo. Y entonces en esta vida vino en esto que llamamos el karma, ¿no? A recoger eso que sembró. Todos esos hijos que de alguna manera no se hizo cargo, en esta vida no podía tener hijos. Entonces, a raíz de esa regresión, el alma pudo entender y pudo comprender que bueno, digamos, el bosquejo de esta vida era sin hijos. No quiere decir que toda la vida, todas las otras vidas va a seguir haciendo lo mismo, pero al menos en esta era así. Entonces, bueno, eso me ayudó por un lado. Y por otro lado, la codependencia emocional también, porque de alguna forma descubrí que a veces el origen está en estos patrones de relación patológicos, conflictivos. La dependencia emocional es eso, es no poder cortar una relación que me hace mal. Entonces, todo eso, digamos, sería la introducción para contestarte. ¿Existen los pactos de amor? Sí, existen. Y a veces es necesario cortarlos, porque imaginemos que el alma tiene varias vidas. Entonces, si por ejemplo yo le prometo amor eterno a mi pareja de esta vida, tal vez encarno después en la próxima, en diferentes lugares, y me he encontrado con personas así que no se podían enamorar, que no podían establecer una pareja sana. Y era porque esa alma estaba atada o, digamos, en lealtad a esa otra alma. Es decir, que hay ¿Se personas que comprende? tienen problemas para tener una relación de pareja porque viven atadas Ujú. aún a un alma de otra vida, ¿no? A Exact- una vida pasada, y eso no exactamente. se ha resuelto. Ese pacto de amor, esas parejas eternas, que parece que son parejas para varias vidas, ¿no? De ahí lo de eterna. Pero eso se puede Claro. romper. Claro, la cuestión es, ¿eso cómo se rompe? ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo lo haces tú en consulta? Bueno, obviamente
yo igualmente en mis redes tengo los decretos que uno lo puede repetir, pero no es lo mismo digamos, en un estado expandido de conciencia, que es lo que yo realizo en una sesión. Se realiza a través de la regresión, donde la persona entra en ese estado expandido de conciencia, donde salimos de esta conciencia, podemos ir al subconsciente o al alma, según como le querramos llamar, y de esa manera se anula, o sea, corto y anulo todo pacto realizado por mí en esta o en otras vidas. Y me siento plena y libre para actuar, por ejemplo. Sería algo cortito para decir. Ahora, ¿qué sucede? El alma, hay que ir a ese origen, a esa situación donde se unió. Por ejemplo, eh, recuerdo el caso de una paciente que en la regresión se ve en el momento del casamiento con esta persona, con su novio, que era su marido ya, y vienen unos caballeros, porque era muy antiguo, y le clavan una lanza, ¿no? En el corazón, y ella muere, él muere teniéndola a ella en sus brazos, ¿no? Ella lo tiene en sus brazos y lo mira a los ojos y le dice, te voy a amar eternamente. Eso ya funciona como un pacto. Entonces hacemos, vamos a esa regresión, a esa experiencia, y en ese momento, después que revive todo eso el paciente, realizamos el corte de ese pacto. Y la persona se libera, es automático. Se libera, es automático y se ahorra muchos años de sufrimiento. Porque puede Por pasar, supuesto. antes lo decías, ¿no? A una persona o una mujer que está con una pareja, está con un hombre, pero le cuesta quedarse encinta, le cuesta quedarse embarazada, precisamente por ese pacto de amor que tiene con otra alma de otras vidas. En cuanto se resuelve ese pacto de amor, se rescinde el pacto, se rescinde el contrato, queda embarazada. ¿Tú eso lo has visto en consulta? Sí, sí, claro que sí. Y esto es una de las cosas que, bueno, hoy hablamos de pactos de amor, pero en realidad se puede resolver cualquier tipo de síntoma por el cual uno concurre a un psicólogo, ¿no? O sea, con las fobias, por ejemplo, miedos, depresión, angustia, que uno no le encuentra sentido, es decir, ¿por qué me angustio cuando estoy en un lugar cerrado, por ejemplo, ¿no? La famosa claustrofobia. Y cuando vamos hacia atrás, vemos que esa alma murió en un terremoto en una vida anterior. Entonces, es como un pedacito del alma queda atrapada allí, en esa experiencia. Eso es lo que yo le llamo atrapamiento del alma, ¿no? Entonces, hay que ir a ese momento, a esa situación, para destrabar, soltar. Y el alma vuelve a recuperar esa energía que había quedado allí, ¿no? Y también se trabaja mucho vínculos. Seguramente te habrá pasado, o a la gente que está viendo, de ver por primera vez una persona y que te caiga súper bien, ¿no? Y sientas como que la conoces de mucho tiempo antes, o todo lo contrario, sientas una especie de rechazo, ¿no? Y decís, pero recuerdo el caso de una paciente que me vino a ver porque tenía dos hijos y su segundo hijo, que apenas tenía un año, me decía, Silvia, algo me pasa porque siento un rechazo, ¿cómo voy a rechazar a mi hijo? O sea, ni ella lo podía entender. Cuando hacemos la regresión, resulta que su hijo había sido una pareja en una vida anterior, que la había matado por celos. Entonces, fíjense cómo la naturaleza es sabia, ¿no? En esta vida volvieron como madre e hijo para ver si podían sanar ese vínculo. Y así fue. Después de la regresión, es como que todo esto se acomoda. A veces no es que pasa por la mente, ¿no? Es todo muy energético. Por eso uno le llama también, es una terapia del alma, ¿no? Entonces es como que algo se acomoda y se le pasó, se le fue ese rechazo que tenía por su hijo. Fijaos cuántas cosas pasan en ese mundo invisible que no conocemos, que tiene que ver con el inconsciente, pero también con el alma, con esos pactos de amor. Am, Mira, estoy precisamente
estoy leyendo un libro, a ver si me acuerdo del título, era sí, Sexo con robots y pastillas para enamorarse, se llama el libro. Está muy bien, porque habla precisamente de, Interesante. bueno, del amor presente, de las relaciones del presente, del futuro, cómo serán. Y hay un momento en que la autora, que es una psicóloga holandesa, habla de que hoy por hoy ya se puede pedir un test de ADN para saber hasta qué grado eres compatible genéticamente con la persona con quien estás. Pero ella, claro, ella encargó un estudio de ADN y el estudio reflejó que tenía un 63% de compatibilidad con su pareja. Cuando esta psicóloga tuvo muchas relaciones, al final encontró lo que para ella es el amor verdadero, el hombre de su vida. Ella lo dice en el libro, dice, yo con él estaré toda mi vida, es el hombre con el que mejor me he entendido, con el que he tenido más conexión, pero aún así la compatibilidad es de un 63%, que no está mal, pero tampoco es que sea muy elevada, ¿no? Entonces, hay cosas que se escapan a la genética, que tienen que ver con la energía, con algo más, ¿no? El amor. ¿Qué es el Exactamente. amor? El amor. ¿Qué es el amor, no? ¿Cuántos filósofos intentaron definirlo, no? Yo diría que el amor es una vibración. O sea, por eso esto que estás diciendo, si fuese así tan fácil, uno pondría un aviso, ¿no? En el diario, soy así, 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 quiero una persona de tal y tal característica. Que de hecho sucede, ¿no? Porque hoy con las famosas apps de encuentros, uno más o menos ve las características y resulta que cuando se encuentra personalmente, no hay onda, no hubo match, como se dice, porque es energético, va más allá. Por eso es tan importante la terapia, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que solamente accionamos desde el 5% de nuestra conciencia. El 95% es inconsciente. Entonces, cuando yo elijo una pareja, si no estoy, digamos, convenientemente trabajada en mi interior, con terapia, con conocimiento, con autoconocimiento, lo más probable es que elija mi inconsciente. Entonces, si yo tuve un papá, por ejemplo, maltratador, que me ignoraba, que no era expresivo, que no era amoroso, en mi inconsciente figurar hombre igual, con esas características igual que mi papá. ¿Y qué va a suceder? Y voy a elegir inconscientemente una pareja que tenga esas características. Entonces uno dice, eso es lo que me encuentro habitualmente, ¿no? Con personas que dicen, ¿por qué repito estos patrones? ¿Se oye? Sí, 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 se oye perfectamente. Ah, Te estamos está escuchando. bien. Entonces, las personas dicen, ¿por qué repito siempre la misma pareja, el mismo tipo de pareja? ¿Por qué repito siempre hombres que me maltratan? ¿O por qué repito hombres que son infieles? Y cuando vamos a ver el patrón, está este patrón inconsciente repetitivo. Entonces, a través de la terapia lo que hacemos es ir a eso y cambiarlo, o sea, para que de alguna manera uno conscientemente elija a las personas. Entonces, esto que decías recién de, bueno, si uno hace una lista, ¿no? Y la compatibilidad va a estar, o sea, de alguna manera algo va a haber, pero como hoy en día se habla de la epigenética, ¿no? Los genes están, pero hay una epigenética, está todo el entorno que ya se descubrió que influye mucho más que nuestros genes y hasta podemos cambiar esos genes, cambiar nuestras células. Las células escuchan, como decimos, ¿no? O sea, si uno le habla a sus células, a su cuerpo, el cuerpo responde. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, Silvia, que la pareja con la que estoy es mi pareja? Que no estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Porque hay muchas personas que están con alguien y dicen, ¿estoy con la persona de verdad? Es decir, ¿con mi amor verdadero? ¿Con la persona? ¿O estoy predestinado a encontrar a otra persona? ¿Cómo lo puedo saber yo eso? Me encanta esa pregunta, porque en realidad es al revés. Yo tengo que pensar, ¿cómo soy yo? El amor es de adentro hacia afuera, porque uno tiene el concepto de que voy a encontrar esa persona perfecta para mí. Y en realidad yo tengo que ser la persona perfecta para esa pareja que estoy buscando.
A ver si se entiende. Por ejemplo, si yo quiero una pareja que sea amorosa, que sea fiel, que sea demostrativa, que tenga una vida interesante, rica, ¿no? En sí misma, yo tengo que generar primero esa vida. Yo tengo que ser así para que de esa manera, por eso como decía recién, el amor es vibración, yo voy a estar vibrando en esa sintonía y voy a atraer entonces esa persona. Ahora, no hay una sola persona. Eso que preguntaste recién me hizo acordar al famoso almas gemelas, ¿no? Que seguramente habrán escuchado. Esto de creer que tenemos un alma gemela, tenemos alguien para nosotros. Y tenemos varias almas gemelas, no hay una sola. Porque pensemos que venimos de distintas vidas. Entonces, cada vida, y sí, me pude haber enamorado, fue el amor de mi vida, pero para esa vida. Después puedo tener otro. De hecho, en una vida yo he visto personas que tienen varias parejas. Es como tener varios hijos. O sea, tuviste tu hijo y amás a tu hijo. Ahora el segundo, ¿qué pasa? No lo querés más y lo tenés. No, vas creciendo en amor. Entonces, yo digo, en vez de buscar la persona perfecta para vos, busca una persona y hazla perfecta. O sea, yo decido, ahí entra a jugar la inteligencia emocional. Cuando yo conozco una persona, ¿cómo haríamos entonces? Primero ver qué características tiene, cuáles son sus valores, cuáles son sus no negociables. Porque de hecho tengo varias pacientes que, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero tener hijos y se encuentra con alguien que dice, yo mira que no quiero tener hijos. Bueno, eso ya es un punto muy importante, que hay personas que no lo negocian. Entonces, ¿para qué voy a salir con alguien que ya sé que no quiere tener hijos, que no quiere formar una pareja, una familia? Entonces, ahí sí estaría perdiendo el tiempo. Ahora, si los dos tenemos ese proyecto en común, genial, vamos para adelante. A ver, pensamos de una manera, coincidimos en esto, tenemos proyectos en común de irnos a vivir a tal lugar o lo que fuere. Y allí se va construyendo, porque el amor se construye. Tenemos este concepto de que nos vimos y ya somos el uno para el otro. Eso es enamoramiento y eso pasa. Sí, pero una cosa, Silvia, y tú lo sabes porque hay que decir que Silvia es psicóloga clínica por la Universidad de Buenos Aires, con más de 25 años de experiencia, luego además te graduaste como terapeuta especializada en regresión a vidas pasadas, es especialista en codependencia, en vínculos conflictivos. Y tú sabes, Silvia, que el enamoramiento, hay una teoría, dice que el enamoramiento es enajenación, es una enfermedad. Es decir, que el amor verdadero empieza, o sea, el amor de verdad empieza cuando se acaba el enamoramiento, cuando se cae el velo y vemos a la persona tal y como es, porque no la idealizamos. El enamoramiento es una idealización de la persona, no la vemos tal y como es, sino como nos gustaría que fuera y creemos que es así. Pero luego se cae el velo y vemos lo que hay. Y ahí empieza el amor de verdad. Por eso una pareja tiene que trabajarse. Porque si no, claro, es muy fácil, ¿no? Nos Exacto. vamos enamorando y vamos de flor en flor. Hay yonkis del amor. Ujú. Del amor no, del Sí, enamoramiento. Hay yonkis de sentirse enamorados. ¿No? Es decir, yo es que no, si no siento las mariposillas, no estoy con alguien. Claro, pero es que las mariposillas llega un momento pues que dejan de estar ahí. ¿Para qué? Para dar paso a un amor exactamente. pues, más maduro, más consciente. Mejor incluso que el enamoramiento, ¿no? Que vamos a decir, es una enajenación mental. ¿Qué opinas tú sobre eso, Silvia? Exactamente. Digamos, yo estudié neurociencia también para poder entender qué pasaba en el cerebro, ¿no? Y hoy ya se comprobó que cuando nos enamoramos se activa la misma zona del cerebro que cuando uno consume droga. Entonces es tal cual lo que dices. O sea, cuando uno está enamorado, está enajenado. Por eso mis profesores dicen siempre, por suerte dura poco tiempo, si no estaríamos siempre idiotas. Pues cuando uno está enamorado está las 24 horas pensando en esa persona, no puede, no tiene ganas de comer, no trabaja, no puede estudiar. Por eso el enamoramiento dura 6 meses, un año como mucho. Pero como dijiste recién, el amor se construye. De hecho, pensemos en el pasado, ¿qué pasaban con las parejas que se armaban entre las familias, ¿no? O sea,
una familia dice, mi hija se va a casar con tu hijo. Y muchas eran felices, porque decían, bueno, ya está, vamos, tengo que estar toda la vida con esta persona, voy a ponerle onda. Y no había enamoramiento, no estaba. O sea, hay parejas que son esas parejas que a mí me consultan, que me recuerda mucho a esas parejas que se conocen de niños, que son amigos, que compartieron mucho tiempo juntos y en algún momento de la vida se encuentran y dicen, vamos a formar una familia, ¿te parece? Sí. ¿Y por qué? Porque pasaba esto que decía recién, hay valores en común, hay conductas, hay, bueno, como dicen siempre, Walter Rizzo habla mucho de esto, ¿no? Filia, ágape y eros, ¿no? Hay filia y ágape, hay compañería, afecto, y después entre el eros, que es la atracción sexual. Obviamente, si no hay sexualidad, somos amigos, somos hermanos, pero lo que sucede con el enamoramiento es que hay solamente eros. ¿Y qué pasa? Hay eros, entonces yo ya decido estar con esa persona y resulta que después, cuando la empiezo a conocer, no tiene nada en común conmigo o no tiene los valores que yo quiero. Y entonces ahí entramos a hablar de estas parejas kármicas, ¿no? De estas parejas conflictivas o estas parejas adictivas, ¿no? Por eso la dependencia emocional. Quiero estar con esta persona, pero no puedo. O me quiero separar y no puedo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a una pareja adictiva o patológica? Porque sé que me hace mal, pero aún así no me puedo separar. Entonces ahí hay un apego patológico. Y ahí hay que ¿Quién te entrar dirá, a desarmar esto. Silvia, hay quien te dirá que, claro, yo me enamoro de quien me enamoro. Y yo no puedo elegir de quién me enamoro, ¿no? Y es cierto que para que Sí. haya amor, o para llegar a esa fase del amor, de verdad, ese amor maduro, consciente, hay que pasar por la fase de enamoramiento, ¿no? Y nos enamoramos de quien nos enamoramos. No podemos elegirlo. O sí que se puede elegir. No, el enamoramiento no se puede elegir, pero yo puedo elegir qué hago después. O sea, yo me puedo enamorar de una persona que está en familia, con hijos, que vive en Australia, y resulta que alguien me dijo, es mi alma gemela. Entonces voy a estar toda la vida sufriendo porque me dijeron que es mi alma gemela. Esto lo he escuchado. Por eso empecé a estudiar esto. Dije, no importa, puede haber sido tu alma gemela, pero eso no significa que en esta vida tengan que estar juntos. Y segundo, decidimos después construir el amor, como decías recién. El enamoramiento no se decide, no es voluntario, pero el amor sí. Por ejemplo, sales a la calle y alguien te roba. En ese momento tenés una bronca terrible, querés agarrar un palo y dárselo por la cabeza. Las ganas tal vez las tengas, pero de ahí a que lo hagas, decir, no, 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 mejor no lo hago porque esto me va a traer tal y tal consecuencia. Bueno, así es el enamoramiento. Lo que sucede es que ahora está todo tan libre que de alguna manera, si uno observa, las parejas cuánto duran en general, un año y un poquito. ¿Qué es lo que dura el enamoramiento? Y que nadie se quiere poner a trabajar, ¿no? Porque una relación se trabaja, como cualquier cosa. Si vos querés ir al gimnasio y sacar músculo, tenés que trabajarlo. Pues la pareja es lo mismo, ¿no? El- Tú, Silvia, eres especialista en terapia de regresión. Ujú. En este caso, ya que hablamos del tema de parejas, porque es el tema de hoy, ¿cómo puede ayudar una regresión a alguien que quiere trabajarse la pareja? Bueno, por eso yo antes de la regresión hacemos todo este estudio para ver si hay rasgos de codependencia emocional, porque en ese caso es como una adicción, ¿viste? O sea, uno quiere dejar la droga y va a decir, bueno, de a poquito la voy a ir dejando. No, a veces no se puede, hay que cortar eso porque hace mal. Bueno, en una pareja lo que se llama contacto cero. Si hay una persona que me sigue, sobre todo el dependiente emocional que engancha mucho con el narcisista, ¿no? Y las personalidades narcisistas ya sabemos cómo son, tendríamos otra hora y media para hablar, las características, pero el narcisista es muy dañino en la psiquis de la otra persona, ¿no? Porque, bueno, existe primero él, segundo él, tercero él. Hablo él en general, pero hay mujeres también, ¿no? Entonces, a lo que voy es que de alguna manera hay que desarmar eso a ver si realmente hay algo de dependencia emocional. Y después, bueno, a raíz de la historia, porque esto son terapias cortas, no son terapias de... Por eso yo pasé desde el psicoanálisis a la
psicología transpersonal, porque hoy en día la gente ya no puede sostener análisis de 5 o 10 años. Si bien en algunos casos se resuelve en una sesión, no es lo más común, ¿no? En general son una serie de sesiones, algunas veces, donde vamos al origen, si por ejemplo tienen fobia, ¿no? Un tipo de fobia o tienen temor, tengo miedo a tal cosa. Bueno, vamos para atrás hasta encontrar ese origen de ese miedo, que seguramente está en otras vidas, porque a veces en esta vida no lo encontramos. Entonces, ¿cómo se realiza? Yo realizo primero una sesión de diagnóstico donde vemos la historia del paciente y sirve también de preparación para la regresión, ¿no? Allí me cuenta un poquito su historia, qué es lo que vamos a trabajar, y yo veo también si está en condiciones o no de hacer la regresión, porque hay personas que tal vez no la puedan hacer, ¿no? Personas por ahí con trastornos psiquiátricos o que estén muy medicadas. Bueno, hay ciertas conductas que por ahí no es conveniente hacerlo. Y después en la sesión de regresión lo que hacemos es, yo utilizo distintas técnicas. Puede ser a través de la respiración, la relajación, la visualización, la hipnosis. Lo que hacemos es llevar al paciente a ese estado expandido de conciencia. Es como cuando uno entra en meditación, ¿no? Que sabe que el cuerpo está relajado, está tranquilo, pero a su vez está experimentando sensaciones, emociones, o puede también tener visualizaciones, ¿no? Imágenes. Pero no todos son, algunos no ven. El otro día una paciente me decía, no veo nada, pero siento que estoy en mi escuela de cuando era niña porque siento el aroma de la madera del banco, ¿no? Del pupitre donde estaba sentada. O sea, a veces es a través de un perfume, de un aroma que a uno lo conecta con el recuerdo, ¿no? Pensemos que todos estos recuerdos no están en esta mente física. Por eso los científicos le llaman memoria extracerebral, porque están fuera de este cerebro, están en nuestra alma. De allí el nombre de los registros akáshicos, akasha es de alma, ¿no? Allí está todo, es como una biblioteca que uno tiene y bueno, directamente yo le hablo a su alma y le digo, bueno, vas a ir al origen de este dolor, al origen de esta angustia, al origen de este bloqueo, ¿no? Hay personas que se bloquean al hablar, al dar una charla, tienen que estar no sé, en un trabajo. El otro día una paciente tenía que dar una conferencia y empiezan a transpirar, a ponerse nerviosos. Cuando hicimos la regresión era en una vida antigua donde era una especie de orador, donde le tiraban piedras y murió apedreado en una charla. Entonces, ese inconsciente ya actúa por similitud. Entonces, frente a una situación similar, dice peligro de muerte. Entonces, acá no lo hacemos y de esa manera nos protege. Entonces, por eso la regresión es una herramienta valiosísima para sanar traumas, dolores, como decíamos recién, como también es una herramienta de autoconocimiento. Helen Bambach, una Chicago, en los años 80, escribió Vida antes de la vida. Ella realizaba talleres grupales donde analizaban el espacio entre vidas, que es ese momento del alma, cuando el alma programa su próxima encarnación, como decíamos recién. ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Qué tengo que trabajar? ¿No? Es como anotarse en un curso, en la facultad. ¿Qué materia voy a trabajar este año? ¿No? Y bueno, y en su libro cuenta que todos coincidían, que de alguna manera todos encarnamos en grupos de almas. Esto es maravilloso, ¿no? Hacer una terapia de regresión que la podéis hacer individual con Silvia Sirito, ahí tenéis su contacto, el 911-6995-5659, prefijo 54, si contactáis con ella desde fuera de Argentina, y también tenéis ocasión de hacer un taller de regresión a vidas pasadas que tendrá lugar el 17 de agosto y que será completamente en directo online. Será a las 2, hora de Argentina, las 7, hora de Madrid, hora de España. Este taller de regresión a vidas pasadas, Silvia, ¿en qué consiste? Bueno, en este taller vamos a trabajar. Primero, la primera parte va a ser teórica, donde voy a explicar en qué consiste la regresión, cuáles son las características, para qué puede ayudarnos, cómo se realiza.
más profundamente de lo que estuvimos hablando recién. Y después la segunda parte va a ser la parte práctica, donde vamos a utilizar una regresión grupal, que si bien es grupal, cada uno va a tener su propia experiencia desde el lugar en el que se encuentre. Por eso lo hacemos online para que lo puedan realizar cualquier persona de cualquier lugar del mundo. La diferencia con la regresión individual es que en la individual yo voy hablando, tenemos un diálogo con el paciente, ¿no? Le voy preguntando cómo te sentís, qué está sucediendo. En este caso no, pero eso no significa que no sea absolutamente sanadora también. Además, en hacerlo grupal se produce una energía diferente. A mí me encanta trabajar grupalmente. Después el que quiere puede comentar o puede hacer preguntas, no es necesario que hable porque mucha gente dice, no, yo no quiero que nadie se entere. Bueno, no tienen obligación de comentar nada, pero es muy rico porque tampoco es casual las personas que se juntan, ¿no? Siempre con cada grupo veo que por algo están unidos y siempre hay un hilo en común o hay un tema en común que se va desarrollando después en el taller. Así que los invito a todos a participar y bueno, allí tienen todos los contactos para la información. La información podéis contactar con Silvia para este taller. Recordad, taller que será el 17 de agosto a las 2 de la tarde, hora de Argentina, 7 de la tarde, hora de Madrid, hora de España. Taller de regresión a vidas pasadas. Toda la información en ese WhatsApp, el WhatsApp de Silvia Serito, que os recordamos es el 911 69 95 56 59 911 69 95 56 59 con el prefijo 54 delante. Si contactáis con ella desde fuera de España. Silvia también la podéis seguir en Instagram por @lic. De licenciada, lic.silviasirito. Lic.silviasirito. Silvia, pues muchas gracias por estar en Alex Comunica. Bueno, un placer, Alex, y un saludo enorme a toda la gente de tu comunidad. Nos volvemos a ver cuando quieras. Gracias. Gracias a